Hey, saludos a todos mis patrones y bienvenidos a nuestra nueva serie de estudios bíblicos, donde escogeremos un tema en particular y veremos qué tiene que decir la Biblia sobre eso. Todos estos temas son amplios, así que habrán varios videos por tema. Los videos subirán una vez por semana y serán exclusivos solamente para los patrones de este canal. La razón por la que este primer video está público en YouTube es para que a las personas que les interese esta nueva serie se hagan miembros de nuestra página de Patreon y aprendan junto con nosotros. Así que si tú también quieres apoyar este canal, entra al link que está en la descripción. Así que el primer tema que estaremos tocando es sobre la eterna seguridad de nuestra salvación. Como ya saben, dentro del cristianismo existen aquellos hermanos que creen que la salvación no se puede perder, y están aquellos que dicen que sí se puede perder. Ambos lados usan textos bíblicos para defender sus posturas y eso es precisamente lo que vamos a estudiar hoy. Así que comencemos con un verso bien famoso que se utiliza para defender la postura de que la salvación sí se pierde. Y ese texto lo es Apocalipsis capítulo 3, verso 5, que dice: El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Aquí claramente podemos ver que Jesús nos dice que el que venciere será salvo. Eso significa que también está la posibilidad de no vencer, ¿cierto? No es tan fácil como eso. Para poder entender este verso completamente, tenemos que hacer un análisis histórico y etimológico. Verán, si tomamos este verso así como está, pues claramente podríamos entender que aquellos que no hagan lo suficiente o aquellos que tengan alguna rebeldía en contra de Dios, sin duda alguna, no vencerán al final de sus vidas y serán borrados del libro de la vida. Pero esto no es lo que está hablando el apóstol aquí. Así que primero veamos el contexto histórico, etimológico y cultural de este texto. La palabra borrados o borrar en el Antiguo Testamento viene del hebreo mashah, que significa destruir, exterminar, quitar o sacar. Pero esta palabra significa mucho más que simplemente matar o borrar a alguien. Lo que en realidad significa es borrar a alguien de la existencia o de la memoria. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 9, verso 14, dice: Déjame que los destruya y borre su nombre de debajo del cielo, y de ti haré una nación más grande y más poderosa que ellos. Aquí, la idea iba más allá de matar a alguien, sino que el Señor se refiere a borrarlos de la existencia y de la memoria del mundo. Esta palabra mashah también se usa cuando Dios va a traer un juicio final sobre algún pueblo, como fue el caso de Génesis capítulo 6, verso 7, donde Dios destruye y borra a los hombres del mundo con un diluvio. Así que la etimología de esta palabra es más que matar o destruir. También habla de borrar de la existencia o de la memoria. Históricamente podemos ver que en el libro de Éxodo también se utiliza esta idea de borrar a alguien de un libro, similar a Apocalipsis 3:5. En Éxodo capítulo 32, versos 32 y 33, los israelitas estaban adorando un becerro dorado y Moisés va a donde Dios para pedirle que los perdone y le dice: Yo te ruego que les perdones su pecado, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. El Señor le respondió a Moisés: Solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Así que de buenas a primeras podemos ver cómo Dios dice que borrará a todo aquel que ha pecado en contra de él. Y eso no hace mucho sentido, porque en ese caso, todas las personas de toda la historia hemos pecado en contra de Dios. ¿Eso significa que nos borrará a todos? Sigamos investigando. Pasemos ahora al libro de la vida. ¿Qué es este libro que aparece en Apocalipsis 3:5? Bueno, pues tendremos que volver al significado histórico, porque en el Antiguo Testamento el libro de la vida era un libro genealógico que preservaba toda la genealogía de Israel. Por tal razón, la Biblia contiene estas largas listas de familias como las que aparecen en Génesis capítulo 5 y Primera de Crónicas capítulo 1. Así que se puede decir que históricamente estas listas genealógicas representan el libro de la vida en el Antiguo Testamento. Y por tal razón, el Señor le dijo a Moisés en Éxodo 32 que él quitaría del libro a quien pecara contra él,
porque no se refería a su existencia o su alma o su salvación, sino que se refería a que borraría y sacaría de las listas genealógicas de Israel a todos aquellos que desobedecieran, para que sus nombres no fueran recordados de generación en generación. Y esto también lo vemos en el libro de Números capítulo 16 con la rebelión de Cora, con el reino de Saúl en 1 de Samuel 15 y otros textos. Ahora, volvamos a Apocalipsis 3:5 y veamos cómo podemos aplicar lo aprendido a este texto. Pues sin duda alguna, la frase "el libro de la vida" tiene un significado diferente en este contexto de Apocalipsis, porque aunque sigue siendo un registro de personas, no es un registro de todas las personas y tampoco es un registro físico, sino uno espiritual. Y solo se encuentran registrados los que serán salvos y heredarán la vida eterna. Y para entender esto, solo necesitamos usar la lógica. Si el Señor es omnisciente, que todo lo sabe y que todo lo ve, pues desde antes de la creación del mundo, Él ya sabía quiénes se salvarían. Así que desde antes de la creación del mundo, ya Él había escrito los nombres de los que se salvarían en el libro de la vida. Por lo tanto, Él no puede borrar a nadie, porque si logra borrar a alguien, significa que Él no sabía que esa persona que borró pecaría en contra de Él. Y si Él no sabía que esa persona pecaría, pues Él no es Dios. Y por lo tanto, todo esto es una farsa, ¿cierto? Así que una vez el Señor escribió los nombres de los que serían salvos en el libro de la vida, nunca serán borrados de ahí, porque eso implica que el hombre puede estropear los planes de Dios. Y peor aún, que Dios no sabía que alguien pecaría en su contra. Te daré un ejemplo. En Apocalipsis capítulo 13, verso 8, dice: "Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo". Apocalipsis 17, verso 8. "La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia". Así que aquí podemos ver que los que siguen al anticristo tienen una cosa en común, y es que sus nombres no fueron escritos en el libro de la vida desde el principio del mundo. O sea, que ellos estaban destinados a adorar a la bestia y perderse. En cambio, los que sí están en el libro de la vida, toditos entrarán en la nueva Jerusalén, que es la iglesia. Miremos Apocalipsis 21:27, que dice: "No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero". Así que al final, ¿cómo interpretamos Apocalipsis 3:5? ¿Quiénes son los que vencen y no son borrados del libro de la vida? ¿Acaso para vencer tenemos que luchar y llevar una vida alta en santidad para entonces vencer y ser salvos? Bueno, pues luego de ver el contexto histórico, cultural y etimológico, pues fácilmente podemos decir que no, que los que vencen no son los que luchan y se santifican para ser salvos, sino que los que vencieron son aquellos que ya están salvos y se santifican como resultado de su salvación. Mira cómo lo dice Juan en 1 de Juan capítulo 5 versos 4 y 5. "Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios?". ¿Lo ven? Cuando Jesucristo nos dice en Apocalipsis capítulo 3 verso 5 que solamente los que vencieren serán salvos, no nos está dando una advertencia de que te puedes caer y perder tu salvación, sino que nos está haciendo una promesa de que todos aquellos que fueron escritos por Él en el libro de la vida desde antes de la creación del universo, ni uno se perderá y todos serán salvos. Así que no vean este verso como una amenaza de juicio por fallarle a Dios, sino como una promesa que te dice que el que ya venció y está salvo es aquel que cree en Jesucristo, aquel quien desde el principio del mundo fue elegido para salvación. Esos son los que perseverarán y se mantendrán en santidad. Si te gustó este video, recuerda suscribirte y apretar la campanita para ser notificado.
Si quieres ver más de esta serie, recuerda que solo estará disponible en nuestra plataforma de Patreon para los que apoyan este canal con sus donaciones. Así que hazte un miembro hoy. El link está en la descripción. Y nunca olvides que la verdad se encuentra en los secretos.